Quiero darle la bienvenida a la familia de la fe, decirles que esta es su casa, que no hay mejor lugar que estar en el templo, que este es un templo físico, pero que también nosotros somos templos del Espíritu Santo, amén. Entonces, hoy la palabra está basada en Romanos 12:1, capítulo 12, versículo 1 y 2, amén. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos. Amén. Vamos a leer una de las epístolas de el apóstol Pablo. Amén. Vamos a ver qué nos dice esta epístola. A pedirle al Espíritu Santo hoy que se glorifique en nosotros por medio de su palabra. Amén. Listo. Dice en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, de Dios Todopoderoso. Inclinemos ahí sus rostros y oremos. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Padre Dios Todopoderoso, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú en este día, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, Padre, porque si tu Espíritu no está aquí, Señor, en medio de nosotros, de nada nos sirve estar aquí, amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre, por poder abrir la palabra, abrir la Biblia y escuchar tu voz. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones en esta mañana, amado Dios, a través de tu Espíritu Santo, y que por medio de la Escritura, Señor, nos reveles, Señor, nos ilumines y nos hables, Señor, tu verdad. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú en nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, y hoy nos disponemos como familia de la fe a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos acompañes, que nos visites en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el texto principal de esta palabra está, como leíamos ahora en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y ya leímos lo que dice ese texto, ¿cierto? De presentar vuestros cuerpos delante de Dios como sacrificio vivo y agradable, como culto racional. Amén. Entonces, para poder entender este texto tenemos que ir a hacer como un pequeño recorrido por lo que es el libro de Romanos. El libro de Romanos, la carta o la epístola de Romanos, es una carta que el apóstol Pablo escribió, y es una de las cartas, de las tantas cartas que él ha escrito, que es muy exigente, porque iba para Roma. Entonces la cuestión es de que cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, ellas siempre se dividen en dos partes. Una parte que eso se le dice sesión, una sesión es en la parte doctrinal, donde vienen las enseñanzas y donde vienen las exhortaciones. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Para uno ir a corregir, primero tiene que enseñar, tiene que instruir. Y esto es lo que él está haciendo a través de esto. Cuando en la carta se
se divide en dos partes, que la una es doctrinal y la otra es ya práctica, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos que practicar, amén. Y allí es donde nosotros nos vamos a centrar hoy, en ese capítulo 12, que es la parte de la práctica. Pero vamos a ver por qué Él les está llevando a este pueblo de Israel a esa práctica. Porque primero Él les está exhortando y les está hablando, amén. Entonces yo les voy a leer aquí. Dice que para poder entender este texto tenemos que hacer un estudio, y es el que vamos a hacer ahora. Los primeros 11 capítulos, del 1 al 11, son parte doctrinal. Del 12 al capítulo 16, que es el libro de Romanos, que ahí termina, es la parte de práctica, la que nosotros debemos de poner. La palabra, acordémonos que la palabra de Dios dice que nosotros somos oidores y hacedores, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender, a ser hacedores de esa doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, de esa doctrina que nosotros como cristianos, como creyentes, estamos siguiendo en este tiempo, y más en este tiempo que es tan difícil. Entonces, vamos, la sesión doctrinal habla de las enseñanzas, o es un conjunto de enseñanzas acerca de la fe cristiana. Esto es lo que les está enseñando a través de la doctrina, a través de donde Él les está exhortando. Él les está enseñando acerca de la fe cristiana. Él les enseña acerca de quién es Dios y de quién es Jesús. Él nos enseña cómo el hombre puede ser salvo. Si nosotros, yo les voy a decir una cosa, hermanos, es muy importante que nosotros, yo les recomiendo que leamos este libro. Este libro es muy importante para nosotros como cristianos. La carta a los romanos es una carta muy exigente, y fue enviada a un pueblo que en ese tiempo estaba bien. Porque yo leyéndolo, Roma estaba bien, pero hubo un tiempo donde ustedes pueden y hayan oído hablar de Nerón, ¿cierto? De un hombre que se levantó a perseguir a los cristianos, que los llevaba a una parte donde se los tiraban a los leones. Entonces nosotros, allí es cuando vienen estas cartas, viene esta carta a Roma, porque es donde Pablo, por el Espíritu, puede ver lo que está pasando, y es una exhortación y es un llamado que le hace a los cristianos, a los creyentes que estaban allá. Porque si ustedes leen todo el libro de Romanos, ustedes se van a dar cuenta que en Romanos se habla de que el hombre se desvió, como hoy en día podemos ver, homosexuales. Ya era hombre con hombre, mujer con mujer, y habla muchas cosas así, ¿no? Y no estamos lejos de este tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que despertar, y por eso es de que cuando yo le pedí al Señor que me diera esa enseñanza, me llevaba a Romanos 12, que es donde ya nosotros vamos a poner en práctica, y que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, amén. Entonces dice que Él nos habla acerca del propósito de la ley de la santificación del Evangelio. Él nos habla de la elección y del carácter y las promesas que Dios nos ha dado. Esto está en los capítulos del 1 al 11. Dice, la Biblia no está escrita solamente para traer información. La Biblia está escrita también para transformación. Nosotros podemos leer la Biblia para información, pero nosotros como hacedores tenemos que llevarla a esa transformación en nosotros. Amén. Esa es la metamorfosis que hace el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros de verdad buscamos de Él, cuando nosotros de verdad queremos ser esos siervos útiles, esos siervos que amamos, y entonces allí es donde viene esa transformación. Dice
El tema de esta epístola, una de las más sistemáticas, dice. Esta es una de las cartas más sistemáticas del apóstol Pablo, porque fue inspirada, porque él encontró controversia cuando él comenzó a hablar del evangelio. Pablo en esta carta habla mucho sobre la fe cristiana. Pablo habla sobre... hay una parte que a mí me llamaba mucho la atención, y está en 1:17 o 18 del capítulo 1 de Romanos, donde dice que él no se avergüenza del evangelio. Él no se avergüenza, hermanos. Mire, yo les voy a decir algo. Ayer nosotros estamos estudiando aquí, y a mí me tocó mucho el pastor que nos está enseñando, que nos está dando el estudio. Es una persona que yo lo asociaba a la imagen de Pablo, porque Pablo en el capítulo 11, versículo 33 al 36, él hace una oración de adoración a Dios cuando él reconoce la deidad de Dios, cuando él reconoce el poder de Dios, cuando él reconoce ese Dios que tenemos. Amén. Entonces eso a él lo toca, y a él en esa, si ustedes pueden leerlo en el capítulo 12, versículo 33 al 36, él habla de eso, de esa grandeza de Dios, del poder de Dios. Él se pasa en adoración. Y ayer yo veía al pastor que nos estaba enseñando que a él le toca mucho. Él decía, ponerse uno, analizar de dónde nos sacó Dios, analizar que es por la gracia de Él, no es por mérito, no es porque nosotros lo merezcamos. El título de el nombre que le he dado a esta palabra hoy es la gracia que no merecemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que merecemos la gracia de Dios? Ninguno. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Y eso a nosotros hay veces se nos hace la gracia, sí, la misericordia. Pero no, hermanos, es tiempo de que nosotros de verdad busquemos con la motivación correcta la presencia de Dios. Ya no más por añadiduras. La palabra es clara y es verdad. Las añadiduras vienen, dice, cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Hay una condición para recibir esas añadiduras, ¿cierto? Y es buscar el reino de Dios. A mí me llevaba esta palabra porque decía, nosotros decimos aquí a voz así, a voz, a gran voz decimos que el Espíritu Santo mora en mí, que el Espíritu Santo vive en mí. Pero usted cree que la palabra dice que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Hay libertad. Y hay que analizar nosotros este tiempo cuánto nos cuesta orar. Cuánto nos cuesta levantarnos a buscar la presencia de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros venir a un ayuno? Los sábados, aquí 2, 3 personas. Nosotros somos buenos para excusarnos en nuestros propios argumentos, ¿cierto? Nosotros somos buenos para sacar argumentos, excusas. Pero mire que la verdad es que si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, de buscar primeramente, buscarlo a Él, lo demás no vamos a tener que estarlo pidiendo. Dios conoce nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que Él tiene más para darnos que nosotros para pedirle. Nosotros, vea, si nosotros fuéramos hombres y mujeres que estuviéramos a toda hora buscando la presencia de Dios, seguro que nosotros estaríamos súper bien. Esa es la respuesta a la oración, esa es la respuesta al estar de rodillas delante de Dios. Pero a mí me llevaba era eso a decir, ¿por qué hay veces me cuesta orar? Porque no nos digamos mentiras. Yo sé que más de uno aquí nos cuesta levantarnos a orar. O darle ese primer lugar a Dios, la prioridad a Él.
Nosotros hay veces Dios nos bendice y la prioridad es a lo que Él nos ha dado, a lo que nosotros le hemos pedido. Si tenemos un negocio, a ese negocio le damos la prioridad. Vea, yo lo digo porque yo hablo mucho con mi esposo con la cuestión de que yo trabajo en los alimentos. Cuando a mí me hacen tengo un evento, atender un evento, yo me acuesto a las 2 de la mañana trabajando y me levanto a las 4 para seguir trabajando para poder cumplir con ese evento. Y él me dice a mí, le digo, ay, no me levanté hoy temprano. Me dice, no, pues que usted se le acostó tarde. Y le digo, eso no es excusa, porque yo saco la conclusión por lo que yo estoy haciendo cuando tengo un evento. ¿Cómo me esfuerzo? ¿Sí o no? ¿Cómo se esfuerza uno? Entonces ahí estamos viendo que es que nos falta a nosotros pasión, entrega, amor. Yo miraba una de las características del apóstol Pablo y sabe que a mí me tocaba mucho, porque yo decía, este fue un hombre que persiguió la iglesia, y así como la persiguió a los cristianos, que tuvo fuerzas para ir donde él quería, donde veía que estaban ellos, así mismo las tuvo para llevar el evangelio. Y nosotros podemos ver a través de todas las cartas de Pablo que él siempre habla del gozo. Él por todo se gozaba, si estuviera en la cárcel. Entonces a nosotros se nos pierde el gozo por nada. Y cuando se nos pierde el gozo, ¿qué es lo que primero perdemos? La comunión con Dios. Perdemos la relación con Dios. Entonces decimos, no, es que sacamos excusas, no, es que no me parece, es que no me gusta esto, es que no puedo, es que estoy muy cansado, es que estoy lo otro. Eso es lo que nos hace que nosotros miremos, que reflexionemos, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No es una mentira de Dios, no es una mentira, es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo les invito de que nosotros estemos prestos a escuchar la voz de Dios. En este tiempo es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos examine. Mire, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele cómo estamos delante del Padre. ¿Qué tal que nosotros todos los días estemos aquí en la iglesia orando, estemos sirviendo, y cuando lleguemos a la presencia de Dios Él nos diga, no los conocí? No los conocí. ¿Qué haría? ¿Qué será? Dígame si no debe ser duro. Uno cree que está bien delante de Dios. Pero yo, mis hermanos, en este momento quiero invitarlos a que inclinemos nuestra cabeza y oremos unos minuticos ahí en silencio cada uno. Que cada uno le pida al Espíritu Santo que le revele esos pecados ocultos que no hemos confesado. Porque a Dios Él los conoce, pero hay que confesarle cada pecado con nombre propio. Porque si nosotros vemos que nos cuesta orar, nos cuesta venir al ayuno, nos cuesta sacrificar otras cosas para darle la prioridad a Dios, es porque el Espíritu Santo está o no está. No está, ¿cierto? Decimos que está en nosotros, pero si el Espíritu Santo está, hay libertad. Entonces pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana que traiga libertad y a memoria esos pecados que están siendo estorbo en nuestra vida para ver la manifestación de su gloria. Amén. Inclinemos el rostro y pidámosle cada uno allí delante de Dios, pidámosle al Espíritu Santo. Amado Dios, Espíritu Santo, hoy te pedimos en esta mañana que seas tú trayendo a nuestra memoria esos pecados que están por allá escondidos, que tal vez no los hemos confesado, Señor, porque nos ha costado trabajo reconocerlos o porque se nos han olvidado. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, haz esa circuncisión en nuestros corazones, Padre. Quebranta, Señor, si en nosotros hay dureza. Quebranta si en nosotros, Señor, hay malicia. Quebranta si en nosotros hay mentira, Padre Celestial. Que seamos nosotros, Señor,
hombres y mujeres, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, con un corazón limpio, un corazón puro, Padre. En esta mañana yo te pido, trae a memoria a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos, Señor, que esté haciendo estorbo en su vida espiritual para que no pueda, Señor, crecer, Señor, en esa vida rica y abundante que tú nos has ofrecido, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, te lo ruego, mi Rey amado, Señor, derrama de tu Espíritu en este lugar, Padre, que cada uno de los que estamos aquí hoy seamos confrontados, Señor, por tu palabra, Padre, por tu mover, Espíritu Santo. Y te lo pido con todo mi corazón, Padre, que podamos, Señor, ponernos a cuentas claras contigo, amado Dios y Rey, que podamos confesar con nombre propio, Padre, esos pecados, Señor, que si ha habido en nosotros malicia, maldad, si ha habido egoísmo, codicia, avaricia, Padre, que nosotros hoy queremos presentar nuestro cuerpo, Señor, como un sacrificio vivo, agradable a ti, Padre. Hoy no queremos presentar nuestro cuerpo así como está, Señor. Hoy queremos que tú lo limpies primeramente, Padre, para que podamos presentártelo a ti, amado Dios, para que tú hagas, Señor, esa transformación en nuestras vidas, Padre, porque no queremos seguir en esta situación ni viviendo de esta manera, Señor. El mundo es tentador, Padre celestial. Nuestro Señor Jesucristo decía cuando le hablaba al Padre que los guardara del mundo, porque Él sabía lo sutil, Señor, que se mueve en el mundo, Padre celestial. Hoy te pido, Señor, cada hermano, Dios mío, redargúyele, convence al Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te entregamos, Señor, nuestros corazones y te pedimos, Padre, lávanos, Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre, y límpianos de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús, Padre, te hemos clamado en esta mañana y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el único que nos lleva, Señor, a esta exhortación, Señor, donde tú nos estás hablando, Dios mío, de ponernos a cuentas claras contigo, con nuestro Padre celestial. Hoy te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo, y continuamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos hablando, mis hermanos, yo creo que hemos quedado un poquito livianos, ¿cierto? Si por fe decimos que quedamos livianos. Amén. Sí, porque cuando nosotros le entregamos al Señor de corazón sincero todo eso que hemos estado guardando, que hemos acumulado, vamos a ver que con el poder de Dios va a haber transformación en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que Pablo aquí en esta carta, él se esfuerza mucho en mostrar detalladamente al pueblo de Israel lo que es la cuestión de la salvación. Él detalla en cada capítulo de esta carta, él está hablando al pueblo de Israel de la importancia de la salvación. De la importancia, y les habla que no es por gracia, no es por mérito, sino por gracia. Es por gracia que nosotros hoy podemos estar aquí y recibir de Él esas bendiciones. Entonces, mire que indudablemente el apóstol Pablo es una persona que él se esmeró tanto por mostrar ese evangelio, por llevar ese evangelio y por extenderlo, porque cuando él escribió esta carta a los romanos, él no estaba allá en Roma, él estaba en Corinto. Entonces él envió esa carta porque él, por el Espíritu, él veía lo que se estaba moviendo, él veía lo que estaba pasando. Entonces eso mismo, esta carta ha sido enviada para que nosotros en este tiempo nos despertemos y veamos lo que se está moviendo, lo que nosotros hay veces lo vemos como normal, lo que nosotros hay veces percibimos pero no le damos importancia, porque hay que darle importancia.
A nosotros nos están hablando a toda hora y a través de la palabra de la venida del Señor que está pronta, de que tenemos que estar preparados. Nos han hablado todo este tiempo de que tenemos que tener un aceite extra en nuestra lámpara, que no seamos como esas vírgenes insensatas. Muchos de los que estamos aquí, mire lo que pasó, las vírgenes estaban en la iglesia, ellas eran de la iglesia, pero ¿qué pasó? No estaban preparadas unas y se quedaron. Entonces preparémonos, hermanos, preparémonos para ese llamado que Dios nos ha hecho. Tomemos conciencia de que ese llamado que Dios nos hizo, mejor dicho, para nosotros eso es como cuando usted está estudiando y recibe el certificado de que se graduó, de que ya terminó. Eso para nosotros debe ser así. Para Pablo era así. Él cuando hablaba en cada epístola, cuando él comenzaba, él decía siempre, que él era, venga, le digo cómo era que él hablaba. Él decía que, mire, vea, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros. Dios nos dio una identidad. Dios nos llamó con un propósito. Apartados para el evangelio de Dios. Llamados. Yo me acuerdo ayer el pastor que nos daba ayer el estudio. A él se le ve esa no emoción, se le ve. Él decía, es que me llamó a mí, me escogió, me sacó, yo no sé dónde estaba, pero él sí sabía dónde iba, yo para dónde iba, y me escogió a mí, y se le lloroseaban los ojos. Y yo digo, nosotros cuántas veces hemos tomado conciencia de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos meditado en esto y decir, somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, no porque usted pagó, porque el que pagó fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. De verdad, el estar aquí, yo le decía, Señor, el estar aquí, yo no soy nada, Señor, no valgo nada, pero para ti valgo mucho. Y eso es lo que Dios hoy quiere que entendamos, que nosotros somos mucho para Él, piedras preciosas, dice Él. Dice, hermanos, tomemos conciencia. No vengamos a la iglesia por venir, no vengamos a la iglesia por circunstancias, no vengamos a la iglesia porque es una costumbre. Hay gente que dice, yo voy allá porque me gusta la alabanza, porque me gusta, pero no es así. Si usted está en ese sentir, está equivocado. Porque cuando uno se enamora y se apasiona y es agradecido, uno lo entrega todo también. Entreguémosle todo al que lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Él no puso, desde aún, dice la palabra de Dios, que desde aún antes de nacer ya estamos escogidos. Mis hermanos, no demos más vueltas. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. No nos dejemos llevar por las apariencias del mundo. Busquemos más de Dios, busquemos más de su presencia. En Él lo tenemos todo. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro buen pastor. En ese momento de debilidad Él nos está guiando. Pero para que nos guíe tenemos que estar allí. No es ser domingueros solamente. Mire, el día viernes vemos los mismos 4 de siempre, pero confiamos en Dios y creemos en que hoy el Señor va a tocar corazones y va a poner un sentir nuevo en cada uno de nosotros. Amén. Pidámosle eso, pidámoselo, que esa sea la motivación correcta de nosotros aquí en la iglesia. Venir porque Él está aquí. Él está aquí. Él está en todo lugar. Pero esta es la casa de Dios.
Aquí nos reunimos. Este es el aposento alto donde Él está. Nosotros estamos aquí y la iglesia tiene una misión de predicar la sana doctrina. Y la sana doctrina se encuentra cuando usted la busca, cuando usted la abraza, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted lee. Mire, esto me llevaba a muchas cosas, porque uno a veces dice, el pastor nos invita a que salgamos a predicar, a llevar la palabra. No seamos necios. El proverbio de la palabra de Dios dice que necio es el que no atiende la exhortación, el que no hace caso de la exhortación. Entonces, mis hermanos, yo quería hacerles esa pequeña introducción para que vamos ahora sí al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 1. A través de todo este tiempo, el Señor les estaba mostrando a los israelitas lo que era la salvación. Les estaba hablando, les estaba exhortando, les estaba mostrando esa doctrina que Cristo nos dejó, que Cristo nos enseñó. Amén. Mire lo que dice en el capítulo 12. Vamos a leerlo nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice la palabra de Dios que presentar vuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios, a Él no le importa el físico. A Él no le importa el físico. A Él lo que le está importando es lo que hay acá adentro. Y el cuerpo de nosotros es alma, es espíritu. Amén. Tenemos una mente, tenemos emociones, sentimientos. El Señor nos dio un cuerpo que no nos falta nada, gracias a Dios. Los miembros de nuestro cuerpo son los ojos, las manos, los brazos, las piernas, los pies, todo lo que compone el cuerpo. Y cuando habla del sacrificio, dice que el sacrificio, dice, hermano, os ruego como sacrificio. Dice que los judíos del primer siglo también, en cierto modo, los paganos escuchaban la palabra de Dios y ellos escuchaban esa palabra sacrificio. Dice que ustedes saben que en el tiempo de antes se hacían sacrificios para expiación de pecados, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios nos habla aquí de que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, esto se relaciona con ese sacrificio que se hacía antes. La única diferencia es que en ese sacrificio habían 3 elementos muy importantes. Era el sacerdote, era el templo y el animal, ¿cierto? Y con ese sacrificio se hacía expiación de los pecados. Ahora nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. Nosotros no tenemos que conseguir un templo, un sacerdote y un animal. Porque aquí Pablo nos está hablando de nuestros cuerpos. Ya Cristo, Él fue ese sacrificio vivo. Él dio su vida por nosotros, Él se sacrificó por nosotros. Amén. Entonces, cuando Él nos habla de este sacrificio y que nos habla de nuestro cuerpo, es porque la palabra de Dios dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, en nuestro cuerpo. Amén. Esta es la casa de Dios. El cuerpo de nosotros es la casa de Dios. Y Él mora en nosotros. Cuando nosotros abrimos la puerta, como dice en Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta,
Cuando él habla esto, no, yo decía, uno le predica a la gente y le dice, mire, el Señor le está tocando la puerta para que usted le abra y él pueda entrar. Pero en la palabra, yo le decía, Señor, esta palabra es para nosotros, es para la iglesia. Y me llevaba a Romanos 11, capítulo 11, versículo 32, y yo le decía a mi esposo, mire, esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos no tenemos la puerta cerrada? ¿Cuántos creemos que tenemos esa puerta abierta para que Él entre? ¿Cuántos no se la hemos cerrado de muchas maneras? Eso es para que nos examinemos. ¿Cómo podemos cerrar esa puerta, mis hermanos? ¿Cómo creen ustedes que podemos cerrar esa puerta? A ver, alguno que me diga alguito. ¿Cómo? Comportamientos, pensamientos. Hay que morir a la carne. En la carne están los malos deseos. ¿Por qué ahora cuando orábamos y le pedíamos al Espíritu Santo que trajera a memoria esos pecados ocultos? Hay pecados que nosotros no los veíamos como pecados. Y claro, cuando estábamos en el mundo nosotros no teníamos temor ni temblor de Dios. Y eso Él lo entiende. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos que confesarlos, porque esos pecados allá son tropiezo para que nuestra vida espiritual crezca. Son tropiezo para nuestra vida espiritual. El otro día la pastora daba una prédica sobre la iniquidad. En el Día de las Mujeres hablaba sobre la iniquidad que hay. La iniquidad, cuando la iniquidad es peor que el pecado. La iniquidad es eso allá que está rezagado y que usted lo está maquinando a toda hora, pero que usted no lo saca para que Dios le quite esa debilidad. Y nosotros tenemos que confesar eso. Entonces, mis hermanos, nosotros hoy estamos recibiendo a través de la palabra que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, somos la casa del Dios viviente. ¿Ven? Somos la casa del Dios viviente. Nosotros no podemos ignorar esto, porque si nosotros lo ignoramos, cuando nosotros caigamos en esa debilidad, va a haber un remordimiento, no va a haber un arrepentimiento verdadero. Tenemos que arrepentirnos, sí, pero también la palabra de Dios dice que inteligente es el que se aparta del pecado. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué seguimos repitiendo el mismo pecado si dice la palabra que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad? ¿No es algo contradictorio eso? Que nosotros sigamos en lo mismo, cometiendo el mismo pecado, el mismo error, y que digamos, no, Señor, perdóname, Señor, ayúdame en mis debilidades, pero la palabra de Dios dice que tenemos que apartarnos. No podemos hacernos los sordos y decir, no, es que soy débil, es que yo no puedo, es que me faltan fuerzas. Pídale fuerzas a Dios, porque Él dice que el que no tiene se la multiplicará. Amén. Entonces, mis hermanos, miren que es muy importante recibir todo esto, porque para usted presentar su cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios, hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que despojar, y el Espíritu Santo hoy nos va a traer esa libertad. Amén. Entonces dice que en el tiempo de antes, cuando hacían ese sacrificio, esa expiación de pecados, habían tres elementos, que era el sacerdote, el templo y el animal. Pero eso tipificaba, o eso simbolizaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el sacerdote, porque Él es el templo, y porque Él es ese cordero inmolado, es ese animal. Y no es animal, pues digamos, sino que ese animal representaba a Jesús. Entonces, miren lo importante que es de nosotros, de que ya no decimos, no, es que ya hubo un sacrificio allá, ya ese sacrificio
ya no tiene validez acá. Ahora los que tenemos que sacrificar somos nosotros, y no es de que nos vamos a pegar a azotarnos porque cometimos un pecado, un error, y vamos a darnos aquí, vamos a, como decía el pastor ayer, vamos a subir a las 3 cruces de rodillas, vamos a ir a Buga, vamos a ir no, tenemos que sacrificar esta carne, llevarla en sometimiento a los pies de Cristo, decirle al Señor: yo no puedo con esta debilidad, pero tú me puedes sacar de esto, yo te la entrego. Eso es reconocer. Todos tenemos debilidades, hermanos, todos cometemos errores. El caso es de que mire, mucha gente mira que aquí el pastor, el Señor le habla, le ministra al pastor el Espíritu Santo, y él en las reuniones nos dice un mes antes: mire, en este mes esta es la programación para el mes. Usted da la palabra de tal día. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que somos nosotros, de que está en nuestra voluntad el que todo eso se haga posible. Para Dios no hay nada imposible. Él a nosotros, Él puede cambiarnos así. Él puede cambiar, pero Él no quiso tener muñecos, Él quiso tener hijos y nos dio el libre albedrío. Él nos dijo que nosotros podíamos tomar decisiones, pero siempre las decisiones tienen que ser basadas a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que, mire, esos 3 elementos señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 2:19. Juan 2:19. Mire lo que le dice el Señor a los judíos. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ustedes qué creen que ellos pensaron cuando Él les habló así? Ellos pensaron que Dios les estaba, y unos dijeron: ay, pero derribar este templo, si esto se construyó en tanto tiempo. No, el Señor les estaba hablando del templo que era Él. Entonces, por eso vemos que ese sacrificio, esos 3 elementos simbolizaban a nuestro Señor Jesucristo. Él era el templo, Él es el templo. Amén. Entonces, por eso tenemos que tener claro esto. Tenemos que tener claro de que Él es el sacerdote, que Él es el templo y es el sacrificio como el cordero. En Primera de Pedro 2:4-5. Vamos a Primera de Pedro 2:4-5. Pedro 2:4-5. Amén. ¿Estamos? Dice: piedra viva. Mire lo que dice aquí: piedra viva. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? Nos está diciendo que nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando a nosotros como templo del Espíritu Santo. Aquí nos está confrontando la palabra como templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos y qué estamos haciendo con el templo?
¿Cómo lo estamos edificando? ¿Lo estamos llenando de basura? Como decía una prédica de una hermana un día que dijo que nosotros había veces parecíamos esas tinas donde se echa toda la basura, y hay veces nosotros servimos para que amistades tóxicas o todo lo tóxico venga y nos eche la basura. ¿En eso lo estamos edificando? Dejándonos llevar por la murmuración, dejándonos llevar por el chisme. Aceptamos esas amistades tóxicas que vienen a toda hora a echarnos eso, a esa basura acá. ¿Y qué pasa? Que sin darnos cuenta también estamos cayendo en lo mismo. Hay que tener en cuenta, mis hermanos, de que uno a veces dice, mire, nosotros a veces nos falta sabiduría. Hay veces viene alguien y nos cuenta un chisme de otra persona, pero no pensamos y decimos, así como nos trajo ese chisme esa otra persona, nosotros también podemos ser usados para que vaya a llevar otro chisme a otra parte de uno. Hay cosas que nosotros estamos haciendo muy mal y no nos parecen. Y no nos parecen porque hay veces el Espíritu Santo no nos puede redarguir porque no le hemos dado esa oportunidad a Él. Nosotros decimos en la oración, hágase Señor tu voluntad, y cuando Dios quiere hacer la voluntad, es que a mí no me parece eso. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que edificarlo de una manera como Dios nos está hoy hablando, nos está exhortando. No dejemos que venga tanta basura. Entonces, por ahí podemos ver que, como dice la palabra de Dios, y esta porción de Romanos 2, 4, 5 es muy similar a la palabra que nos da Dios en Romanos 12, 1. Amén. ¿Qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo es eso. Porque el sacrificio vivo es algo que tenemos que hacer constantemente. Nosotros tenemos vida, hoy estamos vivos, pero mañana más tarde podemos estar muertos, pero pasado mañana no podemos estar vivos otra vez, y así. Dios no nos va a tener un día vivos y otro día muertos, no. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos cuando nosotros estamos hablando del templo, que sacrificio vivo es constante, es continuo. No es por minutos ni ser intermitentes, no. Es continuo, es tener ese sacrificio continuo, morir a eso que tanto nos cuesta, mis hermanos. Yo soy una de las que le pido mucho a Dios de que me ayude en la ira. Me ha limpiado de muchas cosas, como decir la vulgaridad y todo eso, pero la ira hay veces, yo le digo, Señor, ayúdame, porque hay veces uno como que hay veces cae en eso, pero gracias a la misericordia de Dios, uno dice, ¿por qué dice uno que el Espíritu Santo está? Porque en el momento en que usted cae en esa situación, ahí mismo, inmediatamente usted siente que el Espíritu Santo le redarguye. Y hay tantas cosas que nosotros hacemos y uno dice, cuando usted sienta ahí mismo que usted sienta que hizo mal, diga, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amén. Entonces, mis hermanos, dice que el templo es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios de que nos ayude en nuestras debilidades, como dice Romanos 12:1, dice, y que así podamos nosotros entregar nuestro templo con gratitud a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y que reconocemos, estamos siendo agradecidos.
porque cuando nosotros comenzamos a leer esta palabra dice, así que hermanos os ruego por las misericordias, no dice por la misericordia, dice por las misericordias. En Romanos 12:1 dice, por las misericordias. ¿Qué quiere decir eso? Que las misericordias de Dios, las misericordias, no es una, por todo, Él cada día está renovando, Él todo momento está dándonos esa misericordia. Amén. Miremos eso, mis hermanos, miremos que tenemos que demostrarle a Dios el agradecimiento que tenemos con Él, la gratitud a Él, hacia Dios por sus misericordias. Amén. Entonces, dice la palabra que por eso debemos rendir a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. La verdadera adoración es la entrega total de todo nuestro ser. Ahí lo estamos hablando, de todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestro cuerpo, todo. Con todo usted le puede alabar a Dios. Hay veces nosotros levantamos manos y adoramos a Dios. Cuando nos da rabia tiramos con estas manos con las que alabamos, con la boca que adoramos, estamos hablando mal, diciendo maldición. Hay veces usted no necesita maldecir a otro, maldecir es mal hablar, está hablando mal. Amén. Nosotros tenemos que morir al pecado. Digo, nosotros podemos ser testimonio de la transformación de Cristo, pero si nos disponemos. Amén. Dice que en Romanos 6:11, vamos a Romanos 6:11. Romanos 6:11. Dice la palabra de Dios que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire, que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo obedecemos nosotros? Dice que Satanás pone la tentación, pero nosotros tomamos la decisión. Hay veces uno dice, no, pero es que no, yo voy a decir que no. Como le decía al pastor el sábado, le decía, pastor, hablando, del verdadero ayuno. Entonces la hermana que dio la palabra, una exhortación tremenda a través de lo que era el verdadero ayuno. Y hay cosas tan sencillas que a usted no le parecen pecado. Entonces yo le comentaba al pastor, le decía, hay un hermano que hace días no lo veo y que cada rato buscamos, lo llamamos, mire que venga, mire que esto, y hable y ore con él. Y en estos días pasó por la casa y yo le dije al pastor, mire pastor, yo me le escondí. Yo le digo, no me la escondí, porque me dio rabia. Pero mire que en el momento en que yo dije me dio rabia, yo sentí que la palabra de Dios habla del verdadero amor. ¿Y qué dice la palabra del amor? Que el amor no se cansa, que el amor nunca deja de ser, que el amor no es jactancioso. Y yo decía, ¿qué tal que yo me le presente al Señor ahora y Él me diga, ya estoy cansada de usted? Ya estoy cansado de usted, ya no quiero más con usted. Pero mire lo que nosotros hacemos. Y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a ayudar, a restaurar, a orar, a levantar. Amén. Entonces ahí estamos, mis hermanos. Póngale que es una cosita así pequeñita, pero es un pecado. No pecadillo, es un pecado. Dios no dice que hay pecadillos, pecadotes ni pecaditos. Él dice que pecado es pecado. Amén. Entonces mire lo importante que es en todo lo que hacemos, en todo lo que estamos mirando. Dice que, como dice aquí, que debemos morir al pecado. Amén. En Romanos 6:11. Dice que debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la enseñanza de la exhortación que le hacía Pedro al pueblo. Cuando le hablaba en los primeros 11 capítulos, él les estaba hablando, les estaba exhortando, les estaba enseñando. Dice que no prestemos nuestros miembros
de nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. ¿Cómo puede presentar su cuerpo como instrumento de iniquidad? Hay veces podemos ser tentados a coger algo ajeno, por muy pequeñito que sea. Ay, no, yo me lo presto, yo sé que ella me lo presta. Y lo cogemos y a la verdad no decimos nada, nos quedamos callados. Puede ser, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, en lo que nos está diciendo ahora en Romanos 12:1 es que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y que vuestros miembros, y presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Jesucristo es la razón por la cual Pablo exhorta a presentar nuestros cuerpos, porque es con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y mente, porque nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Por eso debemos de presentarnos en ese sentido, como lo dice él, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Amén. Vamos a 1 Corintios 1, 6, 13. Mire lo que dice acá. Así como el testimonio, dice 1 Corintios 1, 6, 13. Pablo dice que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea que nuestro cuerpo es templo del Señor y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. En 1 Corintios 6, 13 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a leer el versículo 13, un momentico aquí, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, que nosotros no debemos, aquí el que nos está hablando es Pablo, pero él nos está exhortando a que nos presentemos como sacrificio vivo. ¿Pero qué es Pablo? ¿Pero por qué? Por medio del Espíritu Santo, que es el que le habla a él. Amén. Nosotros, hermanos, es muy importante tener en cuenta todo esto. Lo contrario a lo que mucha gente piensa de esto, de esta entrega, no es una entrega que se hace una sola vez. Hay una doctrina en la que dice que Cristo ya pagó por nosotros y que nosotros podemos hacer lo que queramos porque Él ya lo pagó. ¿Han oído de eso? Dice que no, que ya Cristo pagó, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no, dice que nosotros tenemos que entregarnos a Dios en todo momento, desde que nosotros hacemos nuestra conversión a Él, desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos desde ese momento comenzar a entregarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, ese sacrificio vivo. Morir a la carne, morir a los deseos, morir a todo aquello que nos gusta. Hay veces nosotros decimos, ¿qué pecado es la gula? Y la gula es un pecado que el pueblo de Israel tuvo en su tiempo. Pero ellos se le quejaron a Dios cuando les daba el maná, les daba las codornices, y ellos decían, que mejor era estar allá donde ellos estaban, que comían esto, que comían lo otro. Entonces, mis hermanos, es muy, muy importante esto. Leamos Lucas 9:23.
terminar ya. 9:23. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo dice? Que tomemos la cruz por momentos, por raticos. Dice: tome su cruz cada día y sígame. Amén. Mis hermanos, nosotros presentémosle nuestro cuerpo al Señor. Presentémoslo como este sacrificio santo y agradable. No por momentos, sino como dice la palabra, siempre. Que siempre nosotros estemos en ese anhelo, en ese deseo de pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a ese estado de sometimiento, de sujeción, primeramente a Dios y a la palabra. Amén. Mis hermanos, esta era la palabra que hoy el Señor traía para todos nosotros. Espero que el Espíritu Santo les redarguye y les convenza de pecado. ¿Amén? Vamos a orar. Para darle gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias, infinitas gracias, Padre amado, Padre hermoso. En esta mañana, Señor, nos rendimos ante ti, de saber que es tu gracia, Padre, que es por tu gracia que hemos sido justificados, y por fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Hoy te damos muchas gracias, Padre. Hoy te invitamos a que tomes el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Hoy te entregamos nuestra mente para que seas tú renovándola, Señor, porque a través de la renovación de nuestra mente vienen cambios, Padre Celestial, viene transformación para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, a ser inteligentes. Danos, Señor, esa sabiduría de lo alto, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre en nosotros, que no nos sueltes de tu mano, Padre, porque anhelamos y deseamos de todo corazón, Padre, estar contigo en esa eternidad. Hoy te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos toman la palabra? ¿Sabe? Hay algo muy bueno que nos queda aquí y que nos da más tranquilidad al escuchar una palabra como estas, y es ver que todo lo que Cristo escribe, todo lo que Cristo nos enseña, nos tiene que llevar a nosotros a un cambio. Porque si no hay cambio, pues no está Cristo. Y se me queda mucho cuando dice, porque esas palabras de perdóname por los pecados que me son ocultos son de David, del rey David. Y hay cosas que nosotros aprobamos que no están bien, y que decimos no pasa nada, y nosotros las estamos ¿qué? Aprobando. Dígale que está al lado, ¿qué está aprobando usted que no está bien? Dígale, ¿qué está aprobando usted que no está bien? Yo siempre he creído que estas cosas nos llevan a hablar. Decía la hermana Consuelo acerca de que había alguien que llegaba siempre a buscar para pedirle algo, pero cada vez que lo invitaba a la iglesia no iba, no se comprometía. Entonces ella dice que ella un día, como cualquiera de nosotros, dijo, no, esta vez no quiero ni mirarlo. Como cualquiera de nosotros. ¿O usted no se le ha escondido a alguien? Pregúntale al que está al lado, ¿usted se le ha escondido a alguien?
Pues creo que todos, como que uno dice, ay no, qué pereza, ¿sí o no? O de pronto usted ha dicho en algún momento, ¿sí o no? Uy, viene el que le estoy debiendo algo, ¿sí o no? ¿También qué? O si no, le manda a decir al niño, vaya, dígale que mi mamá dijo que usted no, usted ya sabe que, como dice, ¿no? Y mandó a decir mi mamá que no está. Pero sabe, en medio de los chismes y las murmuraciones, escuche esto, que son cosas que son pecados ocultos. En medio de los chismes y las murmuraciones, mucha gente se queda con ideas de usted que no son. Mucha gente se queda con ideas de mí que no son. En medio del chisme y de la murmuración de que alguien le pareció, que dijo, que cree, pero no hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Llamarlo y decirlo, venga, yo siento que usted como que me está usando solamente, pero cuando quiero invitarlo a la iglesia, usted, yo veo que usted me busca solamente es cuando ¿qué? Y Consuelo dice algo que también está siempre en mi corazón. Nosotros nos cansamos de las personas que están a nuestro alrededor, pero ¿qué tal que Dios se cansara de nosotros? Ahora, ¿cree usted que Dios se puede cansar de usted o de mí? Yo creo que sí, porque yo creo que a veces nos volvemos bien aburridores. Nada nos parece. Todo lo que te hacen, todo tiene una connotación mala. Nada puede ser bueno que llegue a tus manos. Todo tiene que ser malo. Es allí llama la atención una palabra como estas. Perdóname por los pecados que me son ocultos. Y yo creo que nosotros más bien debemos decir y colocar la cara y decir, no, pero no me parece, creo que no estoy de acuerdo. Bueno, perdóneme. Creo que más que a juzgar nos mandó fue a corregir. No sé si usted está de acuerdo. Igual usted debe estar de acuerdo no conmigo, con la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces estamos aprobando cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque no hablamos y porque nos dejamos que con la información de la murmuración de quién, de alguien. ¿Cuánta gente, por lo menos yo creo que a usted le pasa lo mismo, pero tal vez en mi posición de pastor, cuánta gente no me odia a mí por cosas que le dijeron? ¿Cuánta gente no odia a mi esposa por cosas que le dijeron? En una ocasión tuvimos un inconveniente con mi hijo. Y mi hijo, estando acá más jovencito, tuvo un error como cualquiera lo pudo tener. Y se me acerca el papá a decirme, pastor, ¿y es que él hizo eso porque es que usted le da mal ejemplo? Yo le dije, sí, el mismo ejemplo que usted le da a su hijo, igual. Porque hay gente que quiere masacrar a otros y destruirlos, pero no se dan cuenta que la palabra que dice, antes de ir a mirar a otro, revise qué. ¿Cierto? Primero que revísese antes de. Entonces la gente se queda con la información de lo que dijo, que cómo fue que dijo. Entonces, ¿podría Dios cansarse de nuestra actitud, nuestro comportamiento? Sí, pero hay algo tremendo en Él, no se cansa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y ahí es cuando usted pone en práctica ¿qué? La gracia. Ahí usted puede decir, la gracia de Dios está sobre mí. Diga conmigo, la gracia de Dios está sobre mí. Hablaba yo con Daniel y con Chalón, porque ellos están haciendo el discipulado conmigo, y les hablaba de que hay dos tipos de personas en esta tierra. Muchos dicen por la palabra, unos son llamados y otros son ¿qué? Escogidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay dos tipos igual que tal vez describen mejor el llamado y el escogido: el pecador y el practicante del pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos practicantes del pecado hay aquí? Ahí está el problema. Porque aquí todos somos pecadores y todos los días cometemos algo que no está bien. Pero una cosa es cuando yo me volví ¿qué?
practicante. Soy fornicario y quiero vivir en fornicación. Soy un ¿qué? Practicante de ¿qué? Del pecado. Me gusta el cigarrillo y no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque soy practicante del pecado. Y lo tremendo de esto es que ambas cosas no es Dios diciendo déjalo porque te voy a dar rejo. No, es Dios diciendo si no lo dejas vas a sufrir las consecuencias de lo que elegiste. ¿Cuánto me están entendiendo? Si no lo dejas, vas a sufrir las consecuencias de lo que tú decidiste. No me vengas a echar la culpa a mí, porque fuiste tú el que tomaste la decisión. Yo siempre quise lo mejor para ti y para mí. Siempre justos y pecadores. Cuando el Señor hablaba de justos, ¿sabe cuál era la connotación que quería dar de los justos? Eran los que no practicaban el pecado. Esos son los justos. Y esos justos estamos aquí, ¿no? Se desanima uno, ¿no? Que ya no seamos ¿qué? Practicantes del pecado. ¿Qué es ser practicante? Algo que usted ya lo agarró, ¿cierto? Ya ahí, eso es. Yo soy grosero y así me voy a morir. Hijo de tantas, hijo de tantas, hijo de tantas. Así soy yo. Esa es mi forma de hablar. ¿Sí o no? Eso, así soy yo. Adúltero, me voy a acostar con todas las que pueda, porque así soy yo, pero yo estoy en Cristo. ¿Eso es verdad? Dígame, ¿eso es verdad? Si Cristo llega es para que haya ¿qué? Cambio. Y yo creo que aquí muchos hemos cambiado en muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo he cambiado en muchas cosas. Entonces ya no puedo yo seguir ¿qué? En la práctica de ¿qué? Del pecado. Porque la práctica del pecado me condena. Quiero terminar con esto. Venga Harold, venga Daniel. Porque es que Consuelito tocó un tema de la gracia que no lo podemos dejar así en el aire, ¿no? Pero voy a tratar de decírselo en 5 minutos. Miren hacia allá. ¿Sí o no? Aquí está el tema de la gracia. Para los que no han entendido la gracia, la gracia es un regalo. Diga, Cristo me dio ese regalo. Dígalo más fuerte, Cristo me dio ese regalo. Diga, estoy bajo la gracia. Si no, ya hubiese sido consumido. Si no fuera por su gracia. Ya cantamos, si no fuera. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la justicia de Él. Si me vieran, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. ¿Es por qué? Pero no hemos entendido eso. Porque el tema de la gracia, ¿sabe qué? Muchos lo han tomado, es que como tengo la gracia, puedo hacer lo que yo quiera, porque solamente es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo. Resulta que la victoria de Cristo viene, escuche esto, Cristo viene y nos da victoria. ¿Sabe para qué nos da victoria Cristo? Para decirnos, yo ya lo logré, ustedes lo pueden lograr. Y nos lo ha demostrado, ¿sabe cómo? Con todas las cosas que nosotros al día de hoy ya logramos. ¿O no? ¿Hemos logrado? Vuelvo y pregunto otra vez. No les oigo. ¿Hemos logrado otra vez o no? Bueno, lo logramos en Cristo. Si no, aquí se estaría reuniendo, mejor dicho, una cantidad de cosas en nosotros. Entonces está la gracia, el don no merecido. Esa gracia no la tuvo en el Antiguo Testamento muchos hombres de Dios. Es ahora, después de Cristo. Por eso usted y yo somos bienaventurados. Pero no hay que abusar ¿de qué? De la gracia. Entonces aquí está el pecador y aquí está el practicante. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es? Eso es un ejemplo.
Entonces está aquí en el pecador y el practicante. Él dice que está en Cristo. ¿Usted le cree? Bueno, la mamá sí le cree. Él dice que está en Cristo. ¿Usted le cree? ¿Y por qué a este sitio tampoco le cree? Él dice, él es pecador y él es practicante. Él está en Cristo, dice que está en Cristo. ¿Usted le cree? Ay, sí, ¿no? Y a usted, a este, ¿por qué no le cree este que está en Cristo? ¿Ah? No le oigo. ¿Por qué? Porque él dice que está en Cristo, pero quiere seguir, ¿qué? Es lo mismo, ¿cierto que sí? Pero pregunto, ¿él es pecador? ¿Y él se va a condenar? ¿Sí? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y este se va a condenar? Pero él dice que está en Cristo. Él está diciendo que está en Cristo. Entonces pregunto, ¿usted está en Cristo? No. Ni él lo cree. Y va en la segunda lección de discipulado nada más. Usted va a ser un predicador, aleluya. Este empresario predicador y este otro empresario predicador. Vea, tengo dos empresarios aquí, gloria a Dios. O sea que en Cristo sí podemos prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire acá por esto, ya no me demoro más. Pero según la Biblia, él está buscando santificarse, ¿qué? Todos los días. ¿Pero tiene pecado? En cambio, ¿él qué? Él nos está, ¿qué? ¿Y la Biblia qué dice? Que nos, ¿qué? Que nos santifiquemos. Primera de Pedro. ¿Que qué? Que nos santifiquemos. Hay un texto que nos resuelve, Romanos 6:23, por favor, y quiero que lo lea. Entonces, a la hora del Señor venir, ahí, porque la paga, ahí, quédese en esa coma. ¿Sabe qué significa la paga del pecado de muerte? Por eso es que gracias a Adán y a Eva, al regalito que ellos nos dejaron, este cuerpo se pudre. Gracias a Adán y a Eva. Lo que pasa es que si Cristo no llega, no solamente este cuerpo se pudre, sino que pasamos al lugar del tormento, a caminar con Satanás. Pero cuando Cristo llega, la decepción no cambia. Se pudre, me pudro, polvo eres, al polvo volverás. Pero los tres salimos a vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien aquí entiende eso? Diga, ¿salimos a qué? A vida eterna en Cristo Jesús. Pero si él dice, no importa, yo estoy en Cristo, pero sigo haciendo lo malo conscientemente, en él no hay Cristo. Solamente es un religioso más. O sea que cuando estoy en Cristo, debo vivir una vida como. Dígale al que está al lado, una vida ¿qué? Arrepentida. Vamos, dígale al que está al lado, tenemos que vivir una vida arrepentida. Aquí está la gracia. ¿Cuál es la gracia que tenemos? Que si estamos en Cristo, preservamos un poquito más de tiempo la vida en esta tierra. Pero si decimos que estamos en Cristo, pero seguimos practicando el pecado, aceleramos la muerte del cuerpo y del alma a condenación. ¿Me entendieron? Y yo le quiero dejar esto a usted en el corazón. Si es así como dicen los gnósticos, que el cuerpo puede hacer lo que quiera porque ya está salvo. Si es así como dicen esta secta que se llama Creciendo en Gracia, que nosotros podemos hacer, ¿por qué Jesús nos dijo que teníamos que cambiar? ¿Por qué Pablo, que escribió Romanos, la carta de los Romanos, nos sigue diciendo que tenemos que ¿qué? Que cambiar? ¿Por qué? Si ellos son los dueños de la gracia. ¿Sabe por qué son los dueños? Porque ellos fueron los que recibieron ese milagro. Fueron los primeritos. Ellos son las primicias de los que recibieron, ¿sabe qué? La gracia. Póngase de pie. Gracias, muchachos. Aquí lo que usted sí está en Cristo y usted también. Dile al que está al lado, ¿estás en Cristo?
Entonces no se quede con la idea de nadie, porque eso es un pecado oculto. De lo que se dijo o se habló, busque más bien al hermano, a la hermana, porque hay gente que tiene buenos deseos con usted y usted está pensando mal de esa persona. Hay gente que le ama de verdad y usted la está rechazando. Hay gente que sí quiere lo mejor para usted. Hay gente que sí es de Dios y quiere que usted crezca, que a usted le vaya bien, y usted con sus ojos lo está condenando y lo está mirando de otra manera porque alguien le habló, porque alguien le dijo, o porque está cansado de verle. Hay gente que sí ama de verdad, porque hay gente que sí tenemos a Cristo en el corazón, en medio de los defectos y todavía de las cosas con las que estamos ¿qué? Luchando. Pero gloria a Dios por la debilidad. Dije gloria a Dios por la debilidad, porque la debilidad me mantiene postrado delante de Dios. Dígale al que está al lado que tu debilidad te mantenga postrado delante de Dios. Y hablaba con Daniel y con Chalón, con los dos hablaba. Lo lógico es que entre más peco, más corro para la iglesia. Pero el diablo le metió un chip a la gente que entre más peca, más quiere irse corriendo de la iglesia. Ese fue el chip que el diablo le metió a la gente. No, yo no merezco ir. ¿Yo para qué voy? Pues aquí venimos todos los pecadores. No sé, ¿hay alguno acá que sea pecador? Amén. A ver, levante la mano aquel que sea pecador. Aquí venimos todos los enfermos. ¿Para qué? Para que nos sane. Perdóneme que alce la voz, pero ojalá pueda meter estas palabras en la mente de aquel que dice: no, yo no soy digno de entrar allá. Yo le dije: yo tampoco soy digno de entrar allá. Pero es que el Rey de Reyes está diciendo: a mí qué me importa, venga para acá. Y así había un tipo allá afuera el viernes, alto. Así había allá afuera, pasó por acá, le dije: entra. Y me dijo: no, yo no soy digno de entrar allá. Yo le dije: no, entra. Y se puso a llorar. Es que usted no sabe qué he hecho yo. No importa, si usted quiere, entre y arrepiéntase, porque Dios le va a perdonar todo el pecado. Y lloraba. Y sabe qué es lo lindo, que ahorita, hoy domingo, lo vi pasar otra vez. O sea que ya casi entra. ¡Ja! ¿Qué es lo malo? Eso es lo malo. Que dice aquí: por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos de la tierra, sin excepción alguna, han pecado. Todos. Por eso tenemos que buscarle más. Y Pablo le dijo lo mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le dijo: quítame el aguijón, quítame la debilidad. ¿Y qué le dijo Cristo? No te la voy a quitar, no te la voy a quitar. No, pero no te la voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad que tú tienes. O sea que le dijo: entre más vil, más te voy a buscar. No sé si alguien toma eso en esta mañana. Diga: más te voy a buscar. Que dijo David: no importa que la vieja esa esté creyendo que yo me estoy desnudando para todas las viejas de acá, aunque digan eso, lo voy a adorar a mi Dios.